La multidimensionalidad del ser humano y de la realidad es algo que desde el pensamiento complejo, desde el paradigma de la complejidad y por supuesto también desde la transdisciplina, encuentra un asidero y más allá de solamente un punto del cual asirse, también ubica la riqueza de su trabajo y, en muchos sentidos, la esencia de su posicionamiento epistemológico. En este punto, la cuestión de la complejidad va a aludir siempre a un elemento que tiene que ver con la incertidumbre. Esta cuestión, esta multidimensionalidad y esta incertidumbre se refieren a la imperfecta construcción de los marcos teóricos, porque bueno, sabemos bien que hay una condición relativa a la seguridad, efectivamente esta está insertada dentro de lo esperado, ¿no? Dentro de la constante con la cual se maneja el pensamiento complejo y la complejidad, tanto en el orden subjetivista, es decir, una inseguridad basal del ser humano en relación a si puede llegar a conocer, si puede desenvolverse, si no puede desenvolverse, si puede alcanzar una cierta verdad, y también se va a expresar por el otro lado en la aleatoriedad que está regida en los marcos estadísticos, en el uso estadístico del campo positivista. Es decir, la incertidumbre está siempre insertada en cada uno de los movimientos que la complejidad nos va situando, solo que preferimos en un cierto momento tenerla bajo control y no observarle. Entonces, quiere decir que hay algo que subyace que denominaríamos el caos. Esta cuestión relativa al caos se ubica en la interioridad de cada una de las postulaciones teóricas, incluso podríamos decir que estas últimas resultan del intento de poner orden al caos. De ahí tenemos la teoría del caos como una de las tantas formas que nosotros encontramos para ir tratando de tener una cierta tranquilidad en nuestro trabajo, en nuestro quehacer, en nuestro vivir, ¿no? Por ello, precisamente, que de alguna manera vaya siendo esta condición caótica un bucle también de retroalimentación, porque desprende una condición energética que nos lleva directamente a la construcción desordenada de figuras, pero que en un momento dado, en su repetición, en su constante, pues va a ir ligándose a un cierto ordenamiento de la realidad. En ese sentido, el caos inherente, subyacente, nos va a ir orientando, nos va a permitir, a partir de ese desorden, ir creando. Esa es la idea del pensamiento complejo. Una cuestión en la cual nosotros, por eso decíamos tiempo atrás, hay que ir desmontando los elementos del conocimiento para después de un trabajo que ya fuera desde la genealogía, que fuera desde la hermenéutica, que estuviera ligado a los posicionamientos de la arqueología del saber, etcétera, pudiera ahora sí nuevamente reordenarse, pero reordenarse considerando la existencia del caos y de la incertidumbre. Y de allí entonces que los objetos, una cuestión que siempre es complicada en el sentido de lo inter, lo multi, lo trans o solo disciplinario, los objetos de estudio en un momento dado, ¿no?, tienen que, desde la perspectiva que nosotros nos estamos situando, considerarse como parte de una condición de incertidumbre, por ello que la cuestión de definirlos y delimitarlos no atraviese con la misma facilidad que en otros ámbitos o en otros posicionamientos, donde, bueno, de alguna manera ciertamente basta a veces con la significancia estadística o basta con el registro de observacional de un etnógrafo para poder decir este es el objeto, lo voy a definir, de esta manera me aproximo y estos resultados obtengo. Acá lo que está en juego es que los objetos son en sí objetos complejos que tienen lugar en ambientes complejos y por tanto si pudiéramos hacer a una alusión imaginaria, es decir, desde la imagen, desde el
cómo la imagen nos impacta, pues tendríamos que aludir a objetos fractales, tal como está en este momento en la imagen y como ha venido siendo la presentación. Todos son objetos fractales y estos objetos como tales van repitiendo en sí patrones del objeto en general, van teniendo composiciones, compuestos, elementos del objeto general y de esa misma manera van produciendo en cada uno de los instantes tensión por la propia repetición. Esta tensión se despliega, ¿no?, a partir de todo lo que se encuentra alrededor de ellos y se despliega en ellos, en estos escenarios, en una condición ecosistémica, multidimensional o, como diría en un momento dado también Morín, planetaria. Por ello, los objetos fractales nos permiten tener una figurabilidad y una figuración de lo que nosotros venimos hablando. Y justo entonces nos llevan a aterrizar el asunto de la multidimensionalidad. Porque como se puede observar a partir de la imagen, son así multidimensionales. En esta es muy clara que tenemos una condición de espiral, un bucle en espiral, que va retroalimentando y va repitiendo en sí una serie de elementos. Y entonces nos hace pensar como seres humanos habitamos en distintas dimensiones. Una dimensión escópica, estamos situando la cuestión de la imagen, pero no solo de la imagen como lo que observamos, sino la imagen en cuanto a cómo me compone a mí mismo una imagen y la imagen que yo proyecto para un otro. Estos ejercicios escópicos que podemos ubicar con espejos, donde hay una serie de multidimensionalidades que se van desplegando y que imposibilitan que nosotros nos captemos en una totalidad. Por ello es una dimensión escópica donde además requiere de una cuestión del sistema. El sistema y todos aquellos elementos que están en el sistema son los que permiten que pueda configurar una cierta imagen muy incipiente, que puedo llamar ciertamente algo de mi totalidad, pero que no está establecida desde mí porque yo no puedo del todo observarme. Y una dimensión, por ejemplo, simbólica, donde cada una de mis palabras despliega otras palabras, acá va a decir un significante para otro significante, una cadena significante que va a tener muchos simbolismos, también muchas significaciones, va a posibilitar muchas lecturas, por eso hablábamos de hermenéutica en tiempos previos, ¿no? Y toda esta dimensión simbólica va a, de alguna manera, ser un entramado, una red simbólica donde el sujeto se está moviendo. Es una dimensión de lo simbólico donde nosotros señalamos y nos desplegamos. A partir de esta dimensión simbólica recortamos algunos elementos de la dimensión escópica, del plano de la realidad general, y entonces los traemos, digámoslo así, a primer plano nuevamente para que de esta manera podamos irlos ubicando, desplegando, desmenuzando, trabajando, etc. Una dimensión topológica tenemos que encontrar que es un lugar, ¿no? Y que hay una serie de lugares, no solamente es un lugar todo el ser humano como tal, desde la corporeidad hasta la cuestión de lo mental, sino que son una serie de lugares y son una gran cantidad de sistemas. Basta con decir sistema respiratorio como sistema digestivo para darnos cuenta, ¿no? Un sistema nervioso central, y todos ellos se van articulando y organizando en una mayor complejidad. De ahí también tenemos que situar, bueno, podemos, ¿no? Tanto una dimensión global, una dimensión planetaria, una dimensión universal, es decir, no solo está el ser humano allí colocado, sino está colocado allí en el mundo, siendo partícipe del mundo, no como mero observador, sino integrado al mundo, por lo menos desde esta perspectiva, y también algunas perspectivas orientales, ¿no? Esta perspectiva nos hace pensar que estamos allí y que también esta manera de integrarnos al mundo nos lleva a diferentes dimensiones. Lo que nosotros hemos encontrado como globalización no responde a la misma cuestión de universalización, y esta a su vez no responde a la misma cuestión de un pensamiento de lo planetario, ¿no? Cuando unas van a aproximarse al campo de lo económico, otras al campo de lo social, y se van entretejiendo unas con otras, y en estas se entretejen también todos estos escenarios de los sujetos. Pero aún eso no es suficiente para pensar la multidimensionalidad, porque no solo
habita multidimensionalmente el ser humano, el sujeto en este espacio, este que ya ha sido humanizado, ¿no? Sino que en sí es una multidimensionalidad, porque también somos un ecosistema, por ejemplo. No solo es que tenemos una serie de sistemas, sino nosotros somos un ecosistema para otra serie de organismos que habitan el mundo y que en este caso, por supuesto, nosotros somos partícipes del mundo y de su hábitat. Entonces, somos una dimensionalidad, una multidimensionalidad que habita a su vez una multidimensionalidad que se encuentra inserta en una multidimensionalidad y así sucesivamente, hacia arriba y hacia abajo, desde el orden de lo molecular hasta el orden de lo cósmico. Por ello es que estamos hablando de la multidimensionalidad del ser humano y si lo pensamos ahí, no es una cuestión metafísica, es una cuestión real, aparece ante nuestros ojos, basta nada más abrir los ojos para poderlo observar y entonces nos percatamos de que el pensamiento complejo y todo el paradigma de la complejidad no hacen más que revelarnos lo que deberíamos de ya saber, ¿no? Y la transdisciplina, entonces, ligada a estos objetos complejos, se vuelve la mejor herramienta para aproximarnos y la mejor forma de tener un cierto entendimiento del mundo y de nosotros en el mundo y del mundo como una totalidad no alcanzable, es decir, una totalidad parcial.